Vamos, como decíamos, a seguir aprendiendo sobre la educación y sus enigmas, que no son pocos, con nuestro psicólogo y educador social, Francisco José Monge López. Francisco, muy buenas tardes, en primer lugar, y bienvenido una semana más a Córdoba TV. Muchas gracias. Bueno, Francisco, retomamos el decálogo que ya echaba a andar la semana pasada, y es que no se podía contener solo en una entrevista, en una sesión, abordar un tema tan complejísimo como la educación en el ámbito infantil. De hecho, lo decimos desde ya, aunque nosotros cerremos hoy ese inventario, estaremos abiertos a cualquier consulta, a cualquier duda, a resolver cualquier problema que nuestros espectadores planteen, ¿no? Por supuesto, ya nos ha costado bastante limitarlo a 2 semanas y siempre estaremos abiertos a las consultas que puedan tener tus telespectadores mediante todos los medios que tienen para comunicarse con vosotros. Ya he hecho este recordatorio, ya sabéis, a través del 957 94 0111, también a través de las redes sociales podemos ponernos en contacto con Francisco José Monge López y tratar esos temas, bien sea en las propias redes, en la propia llamada o en esta sección, para que todos los demás podamos seguir aprendiendo y conociendo, pues bueno, esos trucos, esos consejos necesarios para que un asunto tan difícil, tan complejo muchas veces como educar bien a un hijo, pues sea un poquito más fácil, no nos encontremos tantísimos obstáculos, tantas piedras en el camino. Por supuesto, yo estaré encantado de cambiar toda la planificación para poder atender a esas demandas. Bueno, pues focalizamos ya, si te parece, la sesión. Y lo hacemos precisamente con un vídeo que se ha convertido ya en una práctica habitual y que nos encanta. Hemos escogido, Francisco, una escena perteneciente a Muchachada Nui, me parece. Sí, aparentemente no tendría mucho que ver con la educación, ¿no? Si los espectadores recuerdan el programa, pues se trata de un programa de humor, aunque he seleccionado un extracto que creo que le podemos sacar bastante jugo. Es un sketch en el cual nos vamos a encontrar precisamente no a un padre, pero sí a un supuesto pedagogo, a un educador, así que podemos extrapolar, ¿no?, el conocimiento, el contacto con los niños, pues tanto como padres como en calidad de docentes. Sí, es bastante significativo de los educadores. Bueno, pues vamos a verlo ya, dejamos que nuestros espectadores, a partir de ahora, Francisco, si te parece, pues bueno, sean ellos un poco los que analicen la conducta del controvertido Philip Max. Este es Philip Max, autor teatral. Se hizo famoso en los 90 con una obra de teatro titulada Estocolmo, nunca he estado allí. Después de este gran éxito, desapareció. Pero lo hemos encontrado. Ha vuelto a su pueblo y está enfrascado en un nuevo proyecto. Conozcámosle para que él mismo nos hable de ello. Hola, soy Philip Max, autor teatral. En el colegio donde estudié me han rogado que si podía dirigir este proyecto y no me he podido negar. ¿Quién me iba a decir que aquí donde empecé, justo en mi colegio, me iban a dar? Él presume de saber qué tecla debe tocar en cada momento, pero falla absolutamente en todo, ¿no? Bueno, quizá como artista sea bueno, eso nunca lo sabremos, ¿no? Como educador, desde luego, deja bastante que desear. Muy cómicamente, pero estamos viendo trazos de esas conductas que evidentemente en ningún momento podemos seguir. Quizá a priori a muchos telespectadores les parezca muy evidente, porque hay cosas que llaman mucho la atención, pero por ejemplo métodos como el chantaje emocional, por desesperación, por cansancio, por lo que sea, los ponemos en práctica. Sí, hay muchas cuestiones que las podemos extrapolar a nuestra labor diaria como educadores. Él comenta una frase, ¿qué te he hecho yo?, ¿no? Sí. Ese chantaje emocional que tú comentas muchas veces lo utilizamos. Y hay muchas cuestiones que también aparecen ahí, por ejemplo la exigencia, ¿no? Claro. En plan humorístico, porque se trata de un programa de humor. Pero el planteamiento básico ya es desproporcionado, ¿no? Sí, evidentemente le está pidiendo que sean actores profesionales. Claro. Y nosotros quizás a veces somos también demasiado exigentes con nuestros hijos. También el ataque personal y el insulto totalmente gratuito, que en un momento determinado pues nos puede suceder, ¿no?, en una situación extrema de estrés, ¿no? Sí, podemos imaginar el efecto que pueden tener esas palabras en Borja, en este caso, que es el protagonista, el niño que aparece en la historia. Pues, imaginemos esa frase como: estás gordo, no lo haces bien, continuamente lo estás machacando. Y eso, pues para los autoestima del niño, imagínate cómo le puede sentar, ¿no? Claro, y lo que habría que hacer pues sería reforzar cualquier logro, aunque sea mínimo y puntual, sea en esta faceta o en cualquier otra, ¿no? Sí, lo comentábamos la semana pasada. El reforzamiento es fundamental. Si somos demasiado exigentes, nunca vamos a ver que nuestro hijo hace algo bien.
pero siempre hay pequeños detalles que hace bien, y esos pequeños detalles hay que reforzarlos. Por eso hablamos del primer consejo del día, ¿no? Que es los objetivos que yo me planteo con mi hijo. Esos objetivos no pueden ser nunca tan grandes que el niño no los pueda realizar. Claro. Tienen que ser pequeños, tienen que ser observables y tienen que ser reforzables. Yo puedo poder motivar a mi niño cuando consiga esos pequeños objetivos. Y no es cierto, Francisco, te pregunto, que a veces a los padres nos sucede que tememos alegrarnos incluso, no por lo que le transmitimos a nuestro hijo, sino en el ámbito íntimo, en pareja, creernos demasiado que nuestros hijos son capaces de desarrollar determinadas empresas o de salir adelante en determinadas situaciones por miedo a dormirnos en los laureles, o transmitirle consecuentemente esa sensación al niño y que él también se adormezca, no siga luchando igual. Bueno, decirle a un niño que ha hecho algo bien no significa adormecerlo, significa que el niño está motivado para hacer eso mismo y quizá algo más. Sin embargo, si somos demasiado exigentes con nuestros hijos y no reforzamos esa pequeña conducta, puede que el niño se venga abajo y ya ni siquiera haga ese pequeño detalle que a nosotros nos parece tan pequeño, ¿no? Es el ejemplo que yo pongo muchas veces de el niño que saca un 6 y no le digo que está bien porque puede sacar un 8. Claro. Claro, y también incluso por miedo a la decepción, ¿no? Podemos caer en este error de no querer ilusionarnos con la idea de que nuestro hijo, por ejemplo, empiece a aprobar exámenes, ¿no? Efectivamente, a veces somos demasiado exigentes con nuestros hijos y nos sentimos decepcionados cuando no hace lo que nosotros esperamos y quizás debemos pensar más en él que en nosotros mismos. Volviendo al sketch de Muchachada Nui que veíamos hace un momentito, hay otro elemento interesante y es el uso del lenguaje. Philip Max se dirige a esos alumnos de primaria como si fueran adultos, ¿no? Se refiere a ellos y utiliza una terminología, por ejemplo, quizá Borja no sepa siquiera lo que es del diafragma, ¿no? Sí, frases como está ridículo, claro. Ese tipo de frases que se utilizan con adultos y tú que has vivido en el mundo del teatro, pues quizás te suene un poco, pues los niños no lo entienden, y a lo mejor no hace lo que se les pide porque directamente no entienden. Muchas veces tendemos a utilizar lenguaje de adultos con niños y eso muchas veces nos supone un problema. El niño tiene que entender lo que le estamos pidiendo. El siguiente consejo tiene que ver con la independencia y de no llevar a cabo, de no potenciarla, pues se puede provocar algo que tú llamas el síndrome de la mala madre. Sí, es un término que he acuñado yo y porque me parece muy llamativo. Yo en mi experiencia como educador he conocido a muchas madres que cometen básicamente dos pequeños errores y que suponen una carga importante. El primero es sentirse culpable. Yo me siento culpable si mi niño no hace algo. Y creo que es un error. Creo que la madre no debe sentirse culpable por los pequeños errores de su hijo. Muchas veces tendemos a proteger a nuestro hijo para que no cometa esos errores y no sentirnos culpables. Y eso creo que es un error. También está el fenómeno de preocuparnos más por resolver el problema, la complicación, que porque el niño aprenda algo, aunque no sea en el corto plazo, ¿no? Sí, ahí hablamos de esa sobreprotección. Por ejemplo, cuando yo me pongo con mi hijo a hacer deberes, a lo mejor me interesa, estoy muy preocupado porque el niño lleve los deberes hechos a clase, para que no le pongan un negativo, para que no le llamen la atención. Entonces quizás al final termino ayudándole demasiado o termino incluso haciendo yo los deberes con tal de que el niño los lleve a clase. Y el objetivo de los deberes no es llevarlos hechos, el objetivo de los deberes es que el niño aprenda. A lo mejor aprende más si lleva los deberes mal hechos y se los corrigen en clase. O si no tiene tiempo porque se ha gestionado mal o ha estado demasiado tiempo jugando y no le ha dado lugar, pues tiene que aprender que eso es un error. ¿Cómo lo aprende? Pues no llevando los deberes a clase. Y muchas veces el padre, por ese temor a ser mal padre, soy mal padre, si mi niño no ha hecho los deberes, le ayudo demasiado y no dejo que él aprenda. Hay que recordar que aprendemos la mayoría de las veces equivocándonos. Si no permito que mi niño se equivoque, no voy a permitir que mi niño aprenda. ¿Y cómo podemos trabajar este síndrome? Porque podemos hablar de los deberes, pero también, por ejemplo, podemos hablar de que el niño, pues yo qué sé, se vaya a la cama sin cenar, ¿no? Y ahí nos puede más la preocupación por cómo se esté alimentando, porque se quede en ayunas, antes que el hecho en sí de que pueda aprender algo con esa experiencia. Sí, son pequeños ejemplos que son muy ilustrativos. Por ejemplo, cuando estoy intentando aprender que mi niño coma solo, cuando son más pequeños, al final si me puede la paciencia, si no tengo tiempo, o si quiero que el niño no va a comer, al final termino dándole yo la comida. Entonces no dejo que el niño sea independiente, y hay que forzar a que el niño sea independiente.
aun a costa del remordimiento que puede tener la madre. Por eso digo, por eso hablo del síndrome de la mala madre, porque es un factor muy importante, especialmente las madres, que son las que se suelen más preocupar de este tipo de cuestiones, y que hay que luchar contra eso. El niño tiene que ser independiente, aunque a veces se acueste una noche habiendo comido la mitad de lo que debería. Si el niño verdaderamente tiene hambre, va a comer. Los niños no son tontos. Y para el fomento de esa autonomía del niño es importante mantener la cabeza fría, y en esta dirección se encamina el siguiente fragmento. Vamos a ver una escena de la serie Mujeres Desesperadas. El otro día era Lynette quien nos daba un ejemplo, en este caso un antiejemplo, y hoy lo hace el personaje de Eva Longoria, Gabriel Solís. De nuevo decimos lo de antes, ¿no? Vamos a ver directamente esa secuencia y después opinaremos, a ver nuestros espectadores si entienden que Gaby lo hace bien, lo hace mal, y qué harían ellos en esa situación. Efectivamente, este personaje tiende mucho a perder la cabeza, ¿no? Hablamos de no tener la cabeza fría. Vamos a ver uno de esos momentos, a ver qué tal lo hace con su hija. Bueno, pues vamos a ver ese conflicto entre Gaby y Juanita. Juanita, es hora de bañarse. Estoy viendo mi peli. La has visto 1000 veces. Pierde el zapato, el príncipe lo encuentra y se acabó. Andando. Iré cuando me dé la gana. Pues no sé, ¿tú qué opinas, Francisco? Pero lo que está claro es que la niña gana. Sí, efectivamente ahí se produce un enfrentamiento y está claro quién gana, ¿no? Menudo ejemplar de hijo para cuidar. Otro antiejemplo, supongo, sobre todo porque cae en la tentación de la batalla. La niña está guerrillera y ella se presta, ¿no?, a ese duelo. Bueno, la niña al principio no está guerrillera, la niña al principio dice no. Es la madre quien en lugar de tener la cabeza fría... No, pero se mantiene impertérrita en su postura. Efectivamente, y en vez de pensar en posibles alternativas, entra en el enfrentamiento, y entra en la confrontación física. Lo hemos visto muchas veces, yo lo veo muchas veces, quizás en el supermercado o en algún parque, ¿no? El niño que no se quiere mover o que no consigue lo que quiere y tiende a la resistencia pasiva. Y luego vemos que la madre intenta hacer un trato cuando ya está más que derrotada. Esto es un error a todas luces, ¿no? Sí, a ella ha perdido y vemos la respuesta de la niña, ¿no?, cuando le saca la lengua. Ahí, entre comillas, es el monstruo que hemos creado nosotros. Cuando la madre accede al enfrentamiento y pierde, pues evidentemente ella sale victoriosa y ella se regodea en su victoria. Hay que tener en cuenta que no debemos enseñar al niño que la violencia física o el utilizar el físico es la solución al problema. Y en este caso la madre utiliza eso para intentar solucionar el problema. Hay que tener en cuenta que desgraciadamente físicamente los niños van hacia arriba y nosotros tendemos a ir hacia abajo. Más en el caso que hemos puesto cuando el físico de la madre y la niña quizás no tiene tanta diferencia. Están descompensados, ¿no? sí. Porque Gabriel Solís creo que más de 1,60 no debe medir. Es pequeñita, claro. Y además ese uso de la resistencia pasiva no violenta, como decía Bart Simpson en una escena muy similar de la serie norteamericana de dibujos animados, es algo muy frecuente y muy habitual, ¿no?, en los niños. Sí, los niños tienden a hacerlo y los padres quizás tienden también a hacer eso. Lo que yo hablaba antes del ejemplo del supermercado, muchas veces para que el niño no monte la cena o para no perder más tiempo, al final los padres terminan cogiendo al niño y llevándoselo a rastras, ¿no? Es un error porque habrá un momento en el que eso no nos valga y tendremos que buscar otras soluciones. Y es un error porque el niño aprende que la fuerza física es la solución. ¿Y cómo podría darse esa escena correctamente por parte del padre? ¿Podríamos adaptar a esta secuencia de Gaby y de Juanita el comportamiento adecuado, lo que tú recomendarías? Bueno, evidentemente no hay que entrar en el enfrentamiento. Y ahí Eva Longoria, que es la actriz, lo hace mal. Indudablemente tengo que pensar qué hacer y no puedo responder en el momento si me mosqueo, ¿no? La niña no hace lo que yo quiero, me mosqueo y hago lo que se me ocurra. No, hay que pensar. Y ahí hablamos del siguiente consejo, hay que actuar con frialdad, pensar que nosotros somos más listos que ellos y quizás haya que ofrecerle otro refuerzo por conseguir que la niña se duche. Sí, porque además se dirige a ella como si la niña fuera un adulto. Nos hemos olvidado de que es muy pequeña y de que no atiende quizá a los mismos resortes, ¿no? Sí, ahí es incoherente porque se dirige como un adulto, pero la trata como una niña. Al final la arrastra. No, la niña es adulta. No sé exactamente qué edad puede tener la niña en ese momento, pero esa niña tiene edad para poder bañarse sola. Entonces ahí volvemos al tema de la independencia que hemos hablado anteriormente. Esa niña debe ser independiente y la madre debe fomentar la independencia. Entonces, más que entrar en un confrontamiento físico y llevarla a la ducha, o intentar llevarla, lo consigo o no,
debo motivarla a que ella vaya sola, quizá ofreciéndole algún tipo de reforzamiento, algún tipo de castigo, si no va a la ducha, o quizá incluso lo ideal hubiera sido previamente acordar la hora del baño y acordar lo que ella puede ganar o perder, si cumple o no cumple con ese trato. Es significativo, Francisco, esto que hemos comentado, que además ha surgido antes también en el vídeo de Muchachada Nui, y es cómo se alternan los momentos en los que nos dirigimos a los niños como si fueran iguales, adultos, y los momentos en los que los descendemos otra vez a la categoría, digamos, de adultos a medio hacer, de niños. Sí, ahí perdemos mucha coherencia. Lo ideal sería intentar tratarlo siempre como adultos para fomentar esa autonomía. Además, es muy curioso lo que un niño puede llegar a hacer si lo dejo solo. Volviendo al ejemplo que hablamos antes del supermercado, cuando el niño monta la rabieta, bueno, a mí no me ha pasado porque mis 3 gatos de momento no me montan rabieta, ¿no? Pero sí en experiencias con familiares sí me ha llegado a pasar, y es curioso lo que puede llegar a hacer cuando todo niño lo deja solo. Es decir, el niño te monta la rabieta en el supermercado, tú te vas y el niño no tarda ni 30 segundos en levantarse y correr contigo, porque el niño lo que busca siempre, ya lo hablábamos la semana pasada, es la atención de los padres. Si yo dejo de prestar atención a esa conducta negativa, esa conducta tarda muy poco en eliminarse. Y la frialdad debe verse acompañada del siguiente consejo, el uso, la puesta en práctica de eso que tú llamas el amor incondicional, ¿no? Sí, el amor incondicional. Muchas veces nos enfadamos y demostramos ese enfado en nuestros hijos. Gaby decía una frase muy característica, ¿verdad? Creo que la ira me da fuerzas o algo así comenta, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que queremos a nuestro hijo y lo queremos siempre. ¿Es un te quiero pero te castigo? Sí, efectivamente, te quiero y además te castigo, y lo hago porque te quiero. Y no te castigo porque estoy enfadado, sino te castigo porque has hecho algo que no debes, o has hecho algo que ya te había avisado que no debes hacer, ¿no? Es decir, que aquí también entra en juego, pues digamos, la forma de expresarse por parte del padre, ¿no? Sí, la forma hay que cuidarla siempre, ya lo veíamos en el vídeo de Philip Max, las formas son muy importantes. Incluso, pues evidentemente podemos tener un momento de calentón y decirle algo que no debemos. Bueno, pues nos podemos disculpar con el niño perfectamente, porque él también, no hay ningún problema, a él también le va a pasar. No, debemos disculparnos si hemos hecho algo malo. Y así le enseñamos a él a disculparse. Muchas veces nos cuesta. Lo malo es que la contrarréplica a ese te quiero pero te castigo, aunque te siga queriendo, y quizá lo hago por eso, por parte del niño, es el chantaje emocional, ¿no? Sí, suelen tender a ello, ¿no? Me castigas porque no me quieres, para hacerme daño. Y saben dónde hace daño, además. Sí, saben ahí dónde entra en juego lo que hablamos antes del complejo de la mala madre, ¿no? Sí. Me siento culpable porque mi niño me dice que no le quiero, ¿no? Ahí tenemos que ser fuertes. Bueno, pues vamos ya con la última recomendación, con el último consejo. En este caso regresamos a la serie de Los Simpson. Volvemos a dejar ahí, no damos ninguna pista más. A ver qué opináis del comportamiento de Homer en esta escena. ¿Nos llevas a salpicamás? ¿Nos llevas a salpicamás? Si os llevo, os callaréis y me dejaréis dormir tranquilamente. Sí, claro. Bien. ¿Nos llevas a salpicamás? Sí. Gracias, papá. Yo creo que lo primero que hace mal Homer Simpson es el caso, ¿no? La atención que les presta negándose una y otra vez, ¿no? Sí, volvemos a ver claro quién gana en este caso, ¿no? ¿Qué han aprendido ahí Bart y Lisa? Pues que a base de insistir, a fuerza de utilizar ese método, esa táctica, van a conseguir siempre lo que quieran, ¿no? Efectivamente, el famoso refrán, el que la sigue la consigue, ¿no? Muchas veces nuestros hijos ganan porque insisten y consiguen que cambiemos de opinión y que hagamos lo que ellos quieren. Ahí los niños aprenden una valiosa lección, que es esa. Claro. Una lección que no nos ayuda para nada en nuestra tarea como padres. Bueno, ¿y cuál es el plan B si se acaba esa paciencia de la que hablábamos antes y de la que hablamos también la semana pasada? Bueno, hablábamos antes de la frialdad, y si lo miramos con un poquito de frialdad, y estos vídeos nos ayudan a verlo y a verlo reflejado en nuestra labor como padres, los niños muchas veces nos dan la pista de lo que tenemos que hacer. Y ahí está claro, el niño te está diciendo claramente qué refuerzo quiere. En este caso, quiero ir a un parque acuático, quiero ir a salpicamás. Voy a utilizarlo. En vez de negarme en rotundo y después permitir esa insistencia de los niños y al final ceder ante esa insistencia, voy a utilizarlo en mi beneficio, porque tengo claro lo que quiere el niño. ¿Qué tengo que hacer? Utilizarlo como refuerzo y pedirle algo a cambio. Depende del comportamiento que yo quiera conseguir al niño, pero voy a utilizarlo como refuerzo.
Claro, lo que pasa es que ahí la coherencia estaría en mantener la negativa, ¿no? Claro, si digo directamente no al principio, que es lo que le pasa a Homer, está dormido o está poco consciente, ya digamos que de inicio no es un padre modelo que digamos, dice que no e insiste en su negativa. Además sin ningún razonamiento, sin ninguna explicación, directamente no. Los niños saben lo que va a pasar. Seguramente hayan utilizado esta estrategia porque antes les ha funcionado. Entonces al final consigue lo que quiere. Si al final cambio de opinión, tengo que pedirle algo a cambio. Y Homer al final lo único que le dice es, sí, os calláis. No, vamos a pedirle algo a cambio, algo que yo quiera conseguir de los niños, una conducta que a mí me interese. Lo que sucede es que este tipo de situaciones que son muy frecuentes nos suelen pillar desprevenidos, ¿no? En este caso más todavía porque estamos durmiendo y nos encontramos, ¿no?, con esa situación. Sí, hablábamos antes del pensar antes de actuar. A lo mejor hubiera sido preferible en ese ejemplo concreto pues no responderle de inmediato, sino parar un poquito, bueno, ahora después hablamos, me lo voy a pensar, lo voy a hablar con mamá. Ganamos tiempo, ¿no? Sí, ganamos tiempo y veo cómo lo puedo utilizar. Es una situación, como decíamos, muy frecuente, muy cotidiana. Además, los cambios son lentos y conllevan recaídas. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, ahí hablamos del último consejo y quizás el más complicado de seguir, ¿no? Que es la paciencia. La paciencia no hay que perderla nunca, precisamente porque los cambios son lentos. Si nos ceñimos al ejemplo que hemos estado viendo antes de la conducta de Bart y Lisa, insisto, esto seguramente lo han hecho porque antes les ha funcionado. Si yo me planteo como objetivo el dejar que ellos insistan, me va a costar tiempo, porque ellos durante muchos meses han aprendido que eso les funciona. Ahora van a tener que aprender lo contrario, y esos cambios son lentos. Claro, porque posiblemente, si en este ejemplo ellos les han insistido durante un día, el próximo día insistirán 2 días o 3, hasta que comprueben que efectivamente eso ya no les funciona. Eso requiere grandes dosis de paciencia por parte de los padres. Sobre todo porque esos métodos que ponemos en práctica tienen que lidiar, que convivir, se confrontan diariamente pues con lo que les cuentan a ellos los amigos, que hacen sus padres, e incluso con el referente del pedagogo, del docente, que también tiene esos espacios de cansancio y esas pérdidas de la frialdad, de la paciencia y demás, ¿no? Sí, el niño cuando nace, digamos que es patrimonio nuestro, y conforme va creciendo deja de ser tan exclusivo y se enfrenta a más experiencias y a más estímulos, y tiene que elegir. Bueno, y podemos darle de alguna manera más entidad a nuestro mensaje, a ese trato al cual llegamos con él. ¿Cómo podemos hacer que pese más en el niño lo que sus padres le están enseñando que lo que diariamente le muestra, por ejemplo, un profesor? Bueno, insisto, progresivamente vamos pasando menos tiempo que nuestro hijo, ¿no? Entonces, lo ideal sería utilizar esos primeros años donde pasamos más tiempo y tenemos más importancia. Al principio nuestros padres son nuestros dioses y son el modelo a seguir, entonces debo utilizar esos primeros años para utilizarlo. Sin embargo, ahí entra un poco los cambios sociales que han tenido últimamente en cuanto a la incorporación al trabajo de la mujer, la entrada cada vez más temprana de los niños en el ámbito escolar. Ya hemos visto niños que con 6 o 8 meses van a guardería, ¿vale? Para eso entendemos el concepto del tiempo de calidad, es decir, no importa tanto la cantidad de tiempo que yo estoy con mi hijo, sino que ese tiempo lo aproveche bien y que lo utilice para aprender. Y desde luego, conforme se va haciendo mayor, esos aprendizajes que yo debo intentar transmitirle deben ser explicados. Yo te digo que haga esto y te explico por qué. Ahí Homer, por ejemplo, en el vídeo no ha explicado por qué dice que no, simplemente no. Y para que ese aprendizaje el niño lo asimile mejor, debo explicárselo. ¿Por qué? Porque conforme avanza el tiempo, el niño va a poner objeciones. Oye, pues en el colegio me han dicho que tal, pues los padres de mi compañero hacen esto, mi incluso profesor que sea me ha dicho mentira, tal. además. Sí, si es verdad, son mentiras, son conflictos que el niño plantea. Esos conflictos debo dialogarlos con ellos. El diálogo cada vez va a ser más importante. Ponemos punto y final, damos por terminado este decálogo. No sé si quieres hacer una especie de compilación, un pequeño resumen que pueda extractar pues las sugerencias que hemos ofrecido a lo largo de estas 2 semanas. Bueno, como resumen quisiera plantear varias cuestiones, y es que primero los niños aprenden y nosotros también. Ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Entonces debemos de estar siempre atentos a nuestro hijo porque nos va a enseñar cosas y nos va a dictar el camino. Y por supuesto pensar que no somos malos padres,
porque cometamos errores o porque nuestro niño comete errores. Nuestro niño debe de aprender equivocándose y nosotros también aprendemos equivocándonos. Lo importante es tener esa apertura para aprender de todo lo que nos pasa. Y en cualquier caso, si sigue suscitando lo que nos sucede en el día a día, alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, pues recordamos ya que tenemos ese 957-940111, que podemos ponernos en contacto con Córdoba TV a través de las redes sociales y estaremos encantadísimos, ¿no? Sea el tema que sea el que se trate esta semana. Yo quisiera aprovechar, Francisco, para adelantar, anticipar algo sobre la próxima semana, sobre el próximo viernes. Cambiamos diametralmente de asunto. Sí, bueno, quería repetir lo comentado al principio de la entrevista. Estoy encantado de poder cambiar el planning si hay cuestiones que planteen los telespectadores. Nos adaptamos, sí. Y bueno, para la semana que viene planteamos un tema que yo quería haber planteado antes, sobre todo a raíz de las noticias que ha habido últimamente en España y aquí en Córdoba. Hace una semana que, sí, de hecho, que la dábamos aquí. De hecho, la semana pasada, mientras estábamos aquí hablando, ¿no? Sí, sí. Pues ocurría este suceso. La noticia en sí. Hablamos del suicidio, ¿vale? La semana pasada, mientras estábamos aquí hablando, pues resulta que una persona se tiraba desde su balcón en Córdoba, en Ronda Tejares, si recuerdo bien. Número 3, sí. Y no es la primera noticia que ha pasado, entonces me gustaría aprovechar este espacio que tú me ofreces para analizar un poquito cómo puede llegar una persona a ese estado. ¿Y cómo lo podemos enfocar, Francisco? Porque es un fenómeno muy complejo y que, bueno, que puede aparecer en diferentes contextos, muy difícil de abordar, ¿no? Vamos a empezar hablando de ese vínculo evidente entre la situación desesperada de algunas personas que no pueden hacer frente al pago de una hipoteca y que terminan pues acabando con todas las responsabilidades posibles, acabando con todo lo que les une a este mundo, pero cuando hablamos de suicidio pues nos referimos a un campo demasiado amplio en el ámbito de la psicología, ¿no? Sí, es demasiado amplio para tratarlo en 30 o 40 minutos que vamos a estar aquí, ¿no? Intentaremos resumirlo y quizá contextualizarlo con respecto a los últimos eventos que se refieren básicamente a la situación económica de algunas familias, al paro, al desahucio de las casas y bueno, aunque las causas sean distintas, el sentimiento que de la persona o la percepción que tiene de su situación personal no cambia tanto y es lo que hablaremos la semana que viene. Muy bien, bueno, pues también abrimos ese teléfono para cualquier pregunta con respecto en relación a este tema. Así que por hoy ya nos tenemos que despedir, Francisco, te agradecemos mucho tu visita un viernes más y la semana que viene pues volveremos a estar aquí a eso de las 12 hablando de psicología. Aquí estaremos. Muchísimas gracias.